mañana, 4 minutos. Muy buenos días. Saludo cordial para todos los oyentes de las emisoras del Ejército en Colombia. Un día fantástico, un día soleado con un clima espectacular, un día en que nuestra selección nuevamente se enfrenta a las mejores selecciones del mundo para llevar en alto el nombre de Colombia. A todos ellos, a nuestra selección, toda la fuerza, todo el cariño, toda la bendición para que les vaya excelentemente bien y nos brinden ese momento de felicidad que seguramente todos ustedes han disfrutado a lo largo de todos y cada uno de los partidos de la selección nacional. Un día importante para el país, un día importante para la felicidad. Feliz día, Selección Colombia. En Colombia para que se comuniquen, para que participen activamente de nuestro espacio. 240-7340. Los queremos invitar a que opinen, a que apoyen a la selección nacional y opinen también todas estas medidas que se han tomado justamente para evitar desmanes y complicaciones en materia de orden público y bienestar para la comunidad colombiana. Infortunadamente, las autoridades se han quejado de esa falta de civismo, de esa falta de cultura. ¿Qué dicen los sectores afectados? Vamos a conversar con uno y otro sector justamente para que ustedes tengan un panorama completo de esta noticia que desde luego lleva levantando ampolla ya durante varios días y que sin lugar a dudas pues también forma parte de este análisis permanente de la selección nacional en el Mundial Brasil 2014. Invitamos entonces, reiteramos esa invitación a todos nuestros oyentes. 240-7340 están las líneas habilitadas para que ustedes se comuniquen, participen, expresen ese cariño por la selección nacional y nos brinden su opinión y sepamos de esa manera qué piensa el país con respecto a todas las medidas que se han tomado en diferentes regiones colombianas. Se ha tomado decisiones fundamentales como la ley seca, como el pico y placa, como algunas restricciones como zonas de tolerancia en la ciudad de Cali. También se ha hablado de toque de queda para menores, de manera que son muchas las medidas y muchos los temas por enfocar. Saludamos a esta hora a nuestros invitados y a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. En primera instancia a nuestro productor Giovanni Cruz, que también tiene la camiseta puesta. Giovanni, muy buenos días. ¿Qué tal, Nidia? O sea, los oyentes de Voces con un tema importante de cultura de convivencia ciudadana. Claro que sí, vamos a hablar de convivencia ciudadana, de bienestar y ojalá que hoy sea un día ejemplar para todos los colombianos. Que demos ejemplo de civismo, de cultura, de educación y de una excelente celebración, Giovanni, porque eso nos permitirá también tomarnos una cervecita además cuando estemos más contentos. Ya los jugadores están haciendo un gran desempeño por el país, sacando la cara por el país y nosotros tenemos que dar ejemplo. Sí, definitivamente. Yepes hizo en el día de ayer un anuncio muy importante y más bien una invitación a todos los colombianos para que desde este momento celebremos con paz, con tranquilidad, con armonía y sobre todo con respeto por el otro. Pues vamos a ver qué dice la gente, Giovanni, a lo largo de nuestro espacio en el día de hoy y saludamos a nuestro primer invitado. El doctor Germán Patiño es director de la Fundación Bogotá Mía. Lo hemos invitado a propósito de este tema que sin lugar a dudas, lo decíamos al inicio de Voces, pues es bastante controversial. Doctor Patiño, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, para nosotros es muy grato hablar de Bogotá Mía. Ojalá que todos habláramos de una Bogotá mía propia, que tuviéramos ese sentido de pertenencia. ¿Cómo han sentido ustedes a los bogotanos a propósito de ese sentido de pertenencia en los últimos tiempos? Bueno, pues con respecto a las celebraciones que tienen origen con los buenos resultados de nuestro equipo, hemos visto que digamos que han aflorado algunos problemas y algunas tareas que tenemos pendientes. Como sociedad, no solamente en Bogotá, sino en algunas de las ciudades de nuestra querida Colombia, vemos cómo convergen 4 problemas que son sumamente importantes y sumamente graves para la convivencia. Sí. El primero es el consumo del alcohol y las dinámicas que se desprenden de esa falta de cultura y de saber de pronto disfrutar y tomar un trago sin hacer que ese momento de celebración tenga un impacto negativo en nuestra vida ni en la de los demás. Eso lo vemos, por ejemplo, en el escenario de la movilidad y la convivencia. No es casual que las fechas de celebración más importantes para nosotros, como el Día de la Madre, como el Día del Amor y la Amistad, sean fechas en las que encontramos problemas de convivencia sumamente grandes. También el fútbol. El fútbol es un bello deporte, pero también genera unas dinámicas de convivencia sumamente complejas dentro y fuera de los escenarios deportivos, que digamos que entra a jugar en esta ecuación. La falta de cultura ciudadana, también me parece que hace falta trabajar en la construcción de una ciudadanía mucho más resiliente, mucho más proactiva, mucho más respetuosa para consigo mismos y con los conciudadanos.
y digamos que creo que las administraciones, en particular la administración de Bogotá, ha sido distante a las necesidades de la sociedad, y digamos que no tiene un trabajo de prospectiva que le permita, digamos que hacer trabajos previos. Siempre estamos saliéndole al paso a los problemas que nos llegan, sin, digamos que, tener un plan de trabajo previo que nos permita abordar ese tipo de situaciones. Este tipo de situaciones con las que usted presenta y a las cuales se refiere con gran exactitud que usted también tiene que ver con esa falta de cariño por la ciudad, porque, por ejemplo, en Bogotá, pues llega cantidad de personas de diferentes regiones del país y de fuera del país. Y muchas veces nos quejamos los bogotanos que sencillamente no conocen y no quieren la ciudad. Por eso la destruyen, por eso andan en el Transmilenio y se suben y agreden al señor que lo va conduciendo. Por eso ese tipo de situaciones. ¿Qué hace en una ciudad tan cosmopolita como la bogotana para que este tipo de condiciones no se vuelvan a presentar? Bueno, yo creo que ahí es sumamente importante que los bogotanos empecemos por dar ejemplo en materia de cultura ciudadana, porque lo que ocurre con Bogotá y lo que ha ocurrido con estos resultados de los partidos de fútbol es que los bogotanos no estamos acostumbrados a las celebraciones masivas. Nosotros no tenemos unos eventos que nos permitan, digamos, tener ese tipo de manifestaciones colectivas. Entonces, nuestros compatriotas traen unas costumbres como ocurre en Pasto, como ocurre en el Carnaval de Barranquilla, echar maicena, utilizar cierto tipo de elementos para celebrar y para festejar, que son vistos de esa forma, son vistos como algo de celebración. Pero si usted está en la capital de Colombia, la ciudad más productiva del país, con unos parámetros culturales totalmente diferentes, en donde, digamos, que imagen de respeto se mide mucho más y no hay la confianza que hay, digamos, con un territorio más pequeño en donde la comunidad se conoce. Entonces la maicena va a ser un objeto de agresión más que de partir un momento de celebración. Entonces yo creo que cada sector y cada uno de los compatriotas que llegan acá traen unas culturas, traen unas prácticas que, sin lugar a dudas, si las mezclamos todas de esa forma en la que la estamos haciendo, vamos a tener como resultado 3.000 riñas, 15 heridos y 9 muertos, como ocurrió en el primer partido de la Selección Colombia. Entonces yo creo que esa multiculturalidad, pongámosla a jugar en beneficio propio desde el marco del respeto. Definitivamente el respeto es lo más importante. Por esa razón tenemos que todos nuestros oyentes participen 240-7340 y nos cuenten también un poco cómo están las medidas en diferentes regiones del país. Las emisoras del Ejército en esta red nacional llega a los puntos más escondidos de Colombia. Queremos que todos participen, que nos llamen, que nos cuenten cuáles son esas medidas que consideran apropiadas, adecuadas para un día tan importante como este de la selección nacional. Y queremos saludar a más invitados que llegan a esta mesa de trabajo. El señor Camilo Ospina, presidente de Azuares, lo hemos visto en diferentes oportunidades defendiendo a sus buenos comerciantes. Gente trabajadora que ha estado muy atenta a toda esta selección, a toda esta fiesta colombiana y que desde luego se han visto afectados por las medidas restrictivas. Señor Ospina, bienvenido a las emisoras del Ejército. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en el Ejército. Giovanni, a tu papá, muchísimas gracias a todos los oyentes de esta red nacional. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto porque queremos escucharnos a todos. Desde luego, cada quien defiende su punto de vista, las autoridades locales simplemente piensan que es lo más adecuado y hay otras personas que desde luego no están de acuerdo. La opinión del ciudadano de aquí, del ciudadano del común, es también una opinión dada en razón de esa afectación que tiene completa de no poder disfrutar de otra manera estos momentos de estas medidas, particularmente para nosotros. Mira, esto no es una afectación de los planes globales. Ayer la mostramos en el plan, que lo llamamos el copazo. Y quiero resaltar las 3 letras de esa palabra, copazo, paz. Porque somos más los que celebramos en paz. Ayer estaban señoras de aseo, bartenders, meseros, productores de hielo, transportadores, dueños, propietarios, una infinidad de actividades y personas que trabajan para nuestra industria, directa e indirectamente, porque esto no solamente de los bares, esto es una cadena que hay que recordar, que inclusive el Estado es el propietario de las licoreras departamentales, o sea, el Estado es el principal productor del mismo licor. Y hay que en ese marco decir que nosotros estamos en una industria legal controversial como la industria del licor, el mismo tabaco,
pero es una industria ilegal, que a veces parece que se perdiera ese norte, porque claro, la discusión se torna ética y no legal. Ya con base en estas medidas de ley seca, las hemos aceptado siempre desde el punto de vista electoral, y cuando efectivamente han habido desmanes que se salen de toda proporción, el palo agrario, las hemos apoyado, pero hoy particularmente nos sentimos ya que esta medida que va de carácter excepcional, como dice la misma norma, son 10 semanas. Son 10 semanas, y en menos de 2 meses llevamos 6 meses. Pues vamos a seguir conversando, profundizando en este tema, desde luego, como lo decimos, bastante inquietante para todos, para el sector, para los colombianos en general, que quieren disfrutar, como decimos, de una manera distinta. Pero tenemos oyentes en la línea que hasta ahora también participan de nuestro espacio Voces. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, vamos a continuar nuestro espacio y regresamos en segundos con más oyentes que están en sintonía. 240-7340. ¿Cuál es la posición de Sobares frente a esta situación que se vive registrando? Usted lo decía, 6 ley secas. Sí, menos de 2 meses, que para cualquier empresa legal en este país, pues es una afectación directa, porque si tú tienes el contexto, porque el ciudadano a pie, como mencionas, claro, si le plantean que en el primer partido de 3.000 rimas, si ley seca, hablamos de eso, y en el segundo se bajó a 300, pues claro, va a decir, hay una relación directa y proporcional. No es del todo cierto. Primero porque en el primer partido sí hubo ley seca, y fue por motivos presidenciales. Sí, de acuerdo. ¿No? Porque se A las 6 de la tarde, recuerda que empezó la ley seca ese sábado, que Colombia le ganó eso. Fue coincidencial, ¿no? Por el tema de las elecciones. De las elecciones, pero ya había ley seca. Claro, ¿Entiendes? Entonces, eso es bien interesante. Y dos, que ese día, muy lamentables, 9 muertos en Bogotá, 2 por caso de sicariato y 7 en el espacio público, en espacios privados, perdón, entre vecinos e inclusive entre familiares. No se presentaron ningún caso en de ninguno, los espacios comerciales. exactamente, en ninguno en establecimientos comerciales o alimenticios. Tenemos nuevos oyentes, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Don Roberto, nos encanta saludarlo. ¿Usted de qué parte del país nos llama? Muchas gracias, Bogotá. Don Roberto, ¿cuál es su opinión con respecto a esta situación de las diferentes disposiciones en materia de seguridad que se han generado, en este caso para la capital del país y desde luego también para otras regiones colombianas? No, solo quiero decir que yo creo que es una cosa de cultura. Y disculpe la discriminación, no es lo mismo celebrar en un bar grande del norte de la ciudad o en los bares grandes que tiene la ciudad y en las pequeñas tiendas de barrio en donde no hay esa cultura, ¿no? Solamente quiero decir eso, es problema de cultura. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por comunicarse y gracias también por su opinión. Pues definitivamente es un punto distinto. Los colombianos, dice el señor Rodrigo, que no saben celebrar ni en tienda chiquita ni en un bar importante. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, yo creo que lamentablemente tenemos que llegar a las medidas restrictivas, como son la ley seca, la prohibición de parrilleros, implementar pico y placa en un día en el que no es usual implementar toque de queda. Todo este tipo de medidas restrictivas yo creo que llegan como resultado de la falta de la planeación del gobierno en la construcción del ciudadano. Sí. Esa cultura a la que se refiere acertadamente el oyente que llamaba anteriormente. No es más que la manifestación de los valores y de las virtudes que nosotros tenemos. Estas son la moneda corriente con la que nosotros interactuamos en todos los escenarios, desde el escenario privado al escenario público. Tomarse un trago, y bien lo decía el doctor Ospina, tomarse un trago en la familia o en el mejor bar. Digamos, cuando digo el mejor bar me refiero a un bar que preste todos los servicios de seguridad, que le brinde al usuario la calidad de un buen trago. Me refiero absolutamente a todos los parámetros que hacen que un bar, digamos, que preste un buen servicio, o la seguridad y el confort de la casa, ¿sí? En cualquiera de esos dos escenarios, el licor va a hacer que el ciudadano aflore los valores que tiene. Entonces, si en un momento de eso se emerge una disputa, emerge un
momento acalorado alguna discusión, si no tenemos valores para construir sobre el diálogo, sobre la diferencia, entonces vamos a ver ese tipo de resultados. Riñas, afectaciones con arma blanca, si hay arma de fuego, pues haremos sobre arma de fuego. Y yo creo que todo esto se da porque no hemos tenido medidas de prevención y no hemos tenido una agenda en materia de construcción de ciudadanía. Porque lamentablemente en Bogotá, y me refiero específicamente al caso de Bogotá, tenemos una agenda distrital que ha roto el equilibrio entre derechos y deberes. Entonces tenemos una ciudadanía sumamente demandante de derechos, que se siente que su interacción es única y exclusivamente en un sentido vertical con las autoridades. Entonces, ¿qué ocurre? Si en este momento tenemos unos resultados con unas riñas como estas, entonces el que me tiene que proveer a mí la seguridad es la policía y es el alcalde. Entonces, desde esa perspectiva vienen este tipo de medidas que impactan negativamente a todo el sector y a toda la economía. Qué bueno fuera que, al igual que celebramos los resultados positivos de la Selección Colombia, nuestro aparato productivo se tuviera la posibilidad de celebrar unos muy buenos resultados en materia económica, porque se dispara el consumo, porque las personas que están asociadas a toda la cadena productiva tengan la posibilidad de verse beneficiados. Muchas personas sabían que el mundial se venía, hicieron unas inversiones sumamente grandes, hay unas expectativas por parte no solamente de los dueños, sino de las personas que trabajan y que ganan, digamos, por un turno, o no sé cómo será en todos los casos, pero es que es una industria que se mueve fuertemente 8 días al mes, ¿sí? Entonces yo creo que un gobierno gobierna para todos, y esa verticalidad debe propender por un equilibrio en que cada uno de los sectores gane, y una reflexión para todos los ciudadanos, y es que nosotros no podemos sentarnos a esperar soluciones verticales, pensar que un gobierno eficiente, una policía eficiente nos brinde la seguridad que nosotros mismos no nos propiciamos, ¿sí? Los padres de familia, ¿cómo estamos enseñando a los hijos a celebrar? Nosotros mismos, ¿somos protectores de nosotros mismos y de los demás? Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión sumamente grande y mirar el ejercicio de autoridad como una cosa que es vertical, pero que también es horizontal, y que nosotros también somos responsables de lo que está pasando. Quizá uno de los aspectos fundamentales de esta ponencia que usted ha hecho con respecto al análisis de lo que está sucediendo es justamente ese, dicho por expertos y por sociólogos. En Colombia tenemos muchos deberes, más bien muchos derechos, pocos deberes. Y esa situación ha hecho que los colombianos asumamos que nos tienen que cuidar, que nos tienen que proteger, y muchas veces se nos olvida que la responsabilidad también es de nosotros como seres humanos. Doctor Ospina, ¿por qué no insistimos en el tema de la discriminación? Lo que usted acaba de mencionar, riñas entre vecinos, muertes por sicariato. ¿Qué fue lo que realmente sucedió o lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de imponer la ley seca cuando no se presentaron en los bares, en los sitios de interés, en los sitios de rumba, una complicación tan grave como una muerte, por ejemplo, en algunas de las celebraciones? Lamentablemente, como dice el doctor Fanguini, lo decíamos en el cantón, el distrito no se preparó de comercios. Esto no fue que ayer supimos que íbamos para el mundial y hoy arrancamos. El comercio comenzó a aquellas personas que generan alguna crítica que por un día no nos vamos a quebrar, sí, hay que recordarles que llevamos 6, y que este mundial ha sido un tema de casi ya un año para que el comercio pudiera generar unas alianzas estratégicas, unas inversiones. Conozco un hotel que hizo un mini estadio, conozco 1000 casos de establecimientos que duplicaron su capacidad, números de mesas, sillas, televisores, pantallas, todo esto. Entonces, no sucedió lo mismo con nuestras autoridades, y por eso es interesante lo que usted nos faltó también, en el sentido de también asumir deberes. Nosotros estamos, entre las propuestas que le hicimos en marcos al distrito, hace 5 años tenemos un programa de zonas de ruta segura, asumiendo nosotros términos de seguridad, ¿no? Y condiciones de seguridad al interior de los establecimientos y en los perímetros donde hay aglomeraciones. Los invito a que ustedes acerquen a zonas de ruta como Heredia, Subacentro, Zona Rosa, Parque de la 93, hay chaquetados de empresas de logística, inclusive en muchas de estas zonas tenemos carpas medicalizadas para cualquier conato de riña, de algún problema en salud que puedan presentarse. Entonces, vale la pena preguntarse esto: ¿por qué no nos preparamos? ¿Qué pasó con el gobierno
nacional una directriz de generar un programa articulado, ¿no?, con el mismo comercio, todo. En otros países la ley seca excluye, y te invito a revisar el caso en este año 2014 de Caracas, del Distrito Federal en México, de Buenos Aires, Argentina. Utilizan la medida de ley seca, pero excluyen a los bares, hoteles, restaurantes de la restricción. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura, y yo lo decía ahorita el oyente, hay una infraestructura, no es lo mismo tomar en un bar que tomar en un hotel. No es lo mismo. El bar tiene una infraestructura que puede contener los efectos que en exceso pueden llegar a tener algunos. Vamos a seguir analizando este tema desde luego de diferentes posturas. Hemos escuchado al doctor Camilo hablar de esa parte del civismo. Escuchamos al doctor Espino hablando justamente de cómo los bogotanos no siempre debemos estar concentrados en que son los bares responsables de nuestros problemas o la ley seca la que puede solucionar de alguna manera este tipo de situaciones violentas que se presentan en las ciudades del país. Pero tenemos también al doctor David Peretti, él es abogado penalista y experto en esta materia. Lo hemos invitado justamente para que nos entregue ese punto de vista. ¿Le parece consecuente? ¿Le parece adecuado el tomar este tipo de medidas? Doctor Peretti, muy buenos días, es un gusto saludarlo y escucharlo su opinión. Buenos días, un gusto saludarlo también. Un saludo para usted y toda la audiencia. ¿Cuál es su En opinión? relación con el tema, yo pienso, de todas maneras, en mantener mi opinión en relación con que la represión, con toda medida restrictiva o de coacción, debe ser la última instancia de lo que puede ser control social. Antes de prohibición, tiene que haber medidas educativas, y en eso creo que todos coincidimos. Lo que sucede es que en este momento ya esas medidas que se han adoptado por parte del distrito corresponden, digámoslo francamente, a una situación particular que no pensamos que se fuera a suceder, porque se nos vino encima el mundial y todo lo que la situación de Colombia ha acarreado dentro del mismo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con la medida, en el sentido en que es que nosotros aprendamos civilidad, es que nosotros aprendamos convivencia, pues lo mejor es evitar todo lo que se pueda presentar con el alcohol. El alcohol es un desinhibidor, eso es fundamental saberlo. No sucede como otras sustancias, por ejemplo, verbigracia, la marihuana, en vez de exaltar los ánimos, produce otras consecuencias a nivel corporal y mental. El alcohol desinhibe, produce alteración de los estados de ánimo, y ello provoca riña, sumado a la harina, a la intolerancia, y que venga alguien en la calle que no está celebrando y sencillamente lo quieren unir ya a la celebración, lanzándole harina y a la cara, ofendiéndolo. Son situaciones que de todas maneras hay que evitar. Nosotros somos lastimosamente incontrolables en las celebraciones. Recorremos un poquito de historia para aquí encontrar. Nosotros le ganamos a Argentina en el Monumental. Hubo 90 y pico muertos. Eso es algo inconcebible. Y coincidimos también en que resulta extraño en todo el orden, en todo el mundo, que sea el único país que para celebrar un avance a octavos de final tengamos que tomar medidas prácticamente como si estuviéramos en una guerra. Esto es prácticamente un estado de sitio. Pero parece que es necesario, porque lastimosamente los colombianos no hemos aprendido a celebrar, no hemos aprendido ni siquiera a consumir licor. Le pongo un ejemplo muy claro. Nosotros los colombianos, cuando tomamos, en primer lugar, las bebidas alcohólicas que tomamos no son de la mejor calidad. Segundo, nosotros no comemos bien a la hora en que se decide iniciar una fiesta. Los españoles, los holandeses, los italianos, la gente de Europa, en Argentina, en Brasil, consumen licor, pero están comiendo las tapas de España. La gente está, al mismo tiempo que se toma una copa de vino,
consumiendo algo de alimento. Eso de todas maneras sirve, ayuda al metabolismo del licor y hace que no venga con los mismos efectos. Entonces, partamos de esa base. Hay gente que hoy se ha levantado sin desayuno y se amanece con 10 cervezas y no ha consumido nada pues, de alimento. Entonces, no tenemos una buena y sana costumbre para tomar. De tal suerte que las medidas pues, no solamente se hacen necesarias, sino que es lo único en este momento que podría evitar una serie de tragedias a nivel nacional, que es mejor prevenir y no después lamentar. Uno entiende la situación de las hogares, uno entiende la situación de muchos establecimientos comerciales que hoy pierden dinero en razón de esa medida que podría explicarse por muchos de arbitraria, de sesgada, de irrealidad. Resulta una situación, pero yo pienso todo lo contrario. Nosotros somos un país al que lastimosamente las medidas que se han adoptado son las que tienen, porque no estamos acostumbrados a comer bien, a alimentarnos bien, a tomar en paz, a convivir con el otro. Muy seguramente hoy nadie distinto a nosotros nos va a colocar una camiseta de la selección uruguaya, porque sale con el miedo de que lo maten, que le guste un problema, que haya una riña por ese motivo, cuando sabemos que en otras latitudes eso es motivo o de darle el pésame por la derrota, abrazarlo y felicitarlo por el triunfo, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, porque pareciera que el fútbol se ha vuelto la mezcla en eje donde se van a concentrar todos los problemas nuestros. Nosotros aquí en San Andrés no son capaces de que nos invaden la Guajira, nos suben el impuesto o con los impuestos al 10%, hacen cualquier cosa, nos matan un candidato presidencial, no reaccionamos. Pues definitivamente tenemos que reconocer que hay aspectos que no sabemos manejar los colombianos, y eso se ha visto a lo largo de la historia. Somos, de acuerdo a estadísticas mundiales, el país más optimista del mundo, pero también tenemos unos niveles de violencia que de pronto, y ahorita lo vamos a consultar con nuestros expertos también en la mesa de trabajo y desde luego con el doctor Pellegrini, que de pronto no tienen una directa relación con esos malos o buenos hábitos que haya en materia de consumo. Tenemos un oyente en la línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Torres. Señor Torres, buenos días, nos encanta saludarle. ¿Usted en qué parte del país está? Yo vivo aquí en Bosa Centro. Tengo tres conceptos con respecto a la polémica de la ley seca. Yo sí estoy de acuerdo con la ley seca, porque se toman un trago y le quitan la vida a otra persona y quienes de pronto no están celebrando. Pero tengo tres conceptos para explicarle, para que pronto los doctores que están ahí, que los estoy escuchando, le saquen un resultado. Mire, no sé cómo lo toman, pero me parece que no es justo un joven borrachito de unos 22 años en el partido de Japón con Colombia, destaparon una cerveza, encontraron una señora como de 80 años y regala esa cerveza en la cara porque estaba borracho, porque estaba celebrando. ¿Por qué no mira esa parte? Una señora como de 80 años en Bosa Centro. Otra persona, también lo veo, lo miro con mis propios ojos, otro joven de unos 18 años con una bolsa llena de cemento, en polvo, y coger puñadas de cemento y lanzarle a la cara a las personas que iban pasando porque estaba celebrando, porque Colombia ganó. Qué cosa tan bonita esa. Me parece otra cosa tan absurda. Me subo yo a un alimentador de Transmilenio y de un paradero al otro se sube un pelado como de 15 años, de pronto de unos 17, porque ya iba borrachito, o de pronto trabadito, de pronto, algo así. Subirse y bajarse el extintor del bus y bajarse en el otro paradero, porque ese líquido, ese polvo que tiene ese extintor es para utilizarlo para echarle a las personas. Eso es un químico gravísimo, no más sino porque se tomó una cerveza o porque está borrachito, porque está celebrando. No sé los doctores y las personas que están incómodos por la ley seca, ¿qué concepto le buscan a eso? ¿Dónde está el resultado? Porque la misma policía observa esa situación y no hacen absolutamente. ¿Por qué? Porque falta autoridad.
realidad, porque falta unas leyes que se hagan y que se cumplan. Esa es mi opinión. Le agradezco por escucharme y buenos días. Señor Carlos Arturo Torres, gracias por su opinión y por tomarse el tiempo de comunicarse con nosotros para hablar de un tema realmente muy importante. Vamos a escuchar la opinión inicialmente del doctor Telequi, que está en la línea también y que desde luego tiene un análisis puntual sobre esta explicación que ha entregado el señor Torres. Doctor Telequi, lo escuchamos. Bueno, se nos fue el doctor Telequi, pero vamos a escuchar a nuestros panelistas aquí en la mesa de trabajo. Doctor Ramiro Escobar. Sin duda, yo también insisto en que yo tengo casi que unas posiciones encontradas, porque no entiendo cómo queremos aprender a celebrar si la ley seca destruye esa construcción de ciudadanía en el espacio público. Entonces, no sé, me encantaría escuchar la opinión del doctor Fandiño, porque claramente paisas, barranquilleros, pastusos, los mismos llaneros, este fin de semana están celebrando Festival de Joropo. su festival de Joropo. Sí. No suceden estas cosas que han dicho todos los sectores, porque tienen una tradición de celebración y porque, como muy bien anota el doctor Telequi, Sí. Que son los principios del saber beber decreto 120 del Ministerio de Protección Social, también tienen una cultura de tomar y de comer. Si existe en Colombia, los que están viviendo las días toman tapoquito con sancocho y sí. Bueno, a veces que uno con sancocho toma lo que sea. Poquito de esa marca de whisky que ya todos tienen en la cabeza. Esa marca de whisky y sancocho. No tienen el trabajo que tenemos al interior del país. Para finalizar un aspecto que usted acaba de mencionar, no construye ciudadanía en el espacio público. Claro, porque al imponer esta ley seca, pues se vuelve repetitiva, pues claro, destruye toda construcción que los bogotanos podamos celebrar, ¿no? Entonces lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de las pantallas, que ha sido bastante discutido y hoy lo hablamos con la administración, la pantalla per se no tiene el problema es lo que está generando alrededor un mercado ilegal de alcohol. Vale la pena preguntarle al señor Torres, obviamente pues son situaciones que él observó, pero ¿dónde estaban tomando estos muchachos? ¿No? Y yo podría casi que asegurar, no fue en un bar, no fue en un restaurante, no fue en un hotel. Bueno, además no lo hicieron al interior del bar, ¿no? Entonces ustedes que salieron y de acuerdo a lo que ellos lo hicieron en el hotel. O pudieron haber estado consumiendo licor en su casa. Entonces mira que ahí aplica una doble moral de la ley seca, y es que se disparó el consumo en espacios privados, ¿no? Por eso está disparado el tema de conflictividad al interior de espacios privados, llámese horarios, llámese conjuntos residenciales entre vecinos, y el mercado ilegal de alcohol en la calle. Por favor, los invito a que vean sitios de aglomeración, no solamente en recalcables, sino sitios que sean ya tradicionales de aglomeración donde se encuentran ciudadanos, lo que está pasando en el mercado negro. Bueno, al respecto yo quisiera decir que los casos a los que hace referencia el señor Carlos Arturo Torres, que nos llamó, pues naturalmente son censurables desde todo punto de vista, y yo no creo que haya alguien que encuentre justificación alguna para esa falta de respeto para con otras personas, y más aún para con nuestros adultos mayores. Eso es clarísimamente reprochable. Y quisiera manifestar que yo no estoy molesto porque se tome la ley seca. Mi molestia se da en qué nos lleva a tomar ese tipo de medidas. O sea, todo lo que se ha dejado de hacer para tener que llegar a tener ese tipo de afectación cultural y económica tan grande para la sociedad, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar eso y hacer ese análisis básico
de que si se reducen los conflictos, pues cuán bueno es y bienvenida sea la ley seca. Pero lo que pasa es que se está dejando por fuera la agenda de construcción de ciudadanía y digamos que discrepo un poco con el doctor Telequi cuando nos dice que se nos vino encima el mundial, porque el mundial no se nos vino encima. El mundial es algo que nosotros ya sabíamos que venía y precisamente por esa falta de construcción de ciudadanía en 4 ejes fundamentales es que nos hemos visto afectados. Voy a mencionarlos brevemente. El primero es el consumo del alcohol. El consumo del alcohol no es solamente por el mundial, siempre ha traído problemas para la convivencia, para la movilidad, es uno de los detonantes de la violencia vial en toda nuestra querida Colombia. Y digamos que sobre el consumo del alcohol y las dinámicas culturales que se desprenden de ello, no se ha hecho gran cosa. El segundo es el fútbol. El fútbol genera dinámicas de convivencia armoniosa en algunos escenarios, pero también ha generado dinámicas de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. Precisamente para dar respuesta a este tipo de situaciones nace el plan decenal de fútbol que está adelantando el Ministerio del Interior y que tiene como propósito dar respuesta a todos los problemas que se generan y se siguen generando. Recuerde usted que para celebrar el cumpleaños de Millonarios hace algunos días en la capital, la ciudadanía tuvo que pagar el precio de tener obstrucción vial, de ver cómo se vandalizaba la propiedad pública y privada, y seguimos con los mismos problemas. Ahora, ese fue el detonante de la ley seca para el segundo partido. ¿No? Para el segundo partido de Colombia. El vandalismo que hubo ese miércoles en la noche, ¿no? Donde lamentablemente nuestras autoridades, porque ahí sí es un tema de control policial y de ejercicio de autoridad, no pudo contener a 300 vándalos, inclusive al día siguiente volvieron y secuestraron a Milena Osa, y fue el detonante. Entonces, aplicación de ley seca para toda la ciudad, que tenía que ver un hotel de la 100 o de la calle 26 con ese tema, ¿me entiendes? O sea, la ley seca viene a tratar de contener unos daños, y como yo le digo coloquialmente, el ladrón está entrando por la ventana, pero le estás poniendo cerro a la puerta. ¿El tema de eso? el tercer punto, que me parece sumamente importante, es el de la cultura ciudadana, porque lamentablemente todos aquí entendimos la cultura ciudadana como un patrimonio pedagógico y doctrinal del doctor Antanas Moco, y no lo entendimos como un valor colectivo y como un bien de interés nacional, ¿sí? Entonces ese tipo de trabajo se dejó de lado porque cada administración quiere poner adelante sus banderas. Hace algunos días yo interactué con la administración distrital porque yo quería poner en agenda, no porque sea mi oficio, porque lo hago desde la Fundación Bogotá Mía, Promoción de Cultura Ciudadana, sino porque considero que es una herramienta para que dejemos de pagar nuestras falencias con sangre. Todas nuestras falencias las pagamos con sangre y con pérdida de competitividad y de desarrollo económico. Situaciones gravísimas. Y para la actual administración, la cultura ciudadana se entiende como esa cultura que invita a la participación política y a la apropiación de temas desde una posición demandante de derechos. Entonces ahí hay una discrepancia fuerte. Y el cuarto elemento es que tenemos una administración distante. Yo no hablaría tanto, digamos, en este caso del gobierno nacional, porque no podemos, digamos, que seguir alimentando ese juego de la descentralización y la centralización. Cuando queremos descentralización de recursos públicos y de decisiones, entonces hablamos de lo buena que es la descentralización. Pero cuando hay un problema, entonces de una vez vamos mirando al presidente cualquiera sea. Entonces yo no creo que deba ser así porque las administraciones distritales tienen un margen de acción sumamente importante. Y para el caso de Bogotá, la verdad, yo no guardo una esperanza, una expectativa muy grande, porque mire usted que en la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, no hay un funcionario nombrado ya directamente. En este momento la ciudad cuenta con la mala fortuna de tener al doctor Rengifo. No, pero ya ayer asumió el doctor Zárate. Perfecto. Tiene una convalecencia de un mes. Qué bueno. Porque ese tipo de medidas, por lo menos las dos anteriores, se tomaron en mando del doctor Rengifo, quien cuando se desempeñaba como subsecretario para asuntos locales, nos hacía ver a nosotros como instituciones que abordábamos el tema de la seguridad y el espacio público, nos hacía ver que la inseguridad es algo que es así. Entonces me parece que ese tipo de posturas en poco y nada contribuyen a la construcción de una mejor ciudad. Pues definitivamente Voces quiere establecer los puntos de vista desde luego de las dos partes, pero particularmente crear conciencia sobre lo que está sucediendo. Los colombianos no podemos seguir siendo víctimas de la violencia. Definitivamente tendemos
tendremos que aprender nuevas estrategias para celebrar y definitivamente tenemos que aprender a hacerlo de una forma pacífica. Vamos a entrar con el tema de la gran celebración de hoy y desde luego les pedimos a nuestros invitados que nos den ese punto de encuentro que ellos consideran puede existir para que siga ese objetivo permanente de la paz, de la tranquilidad, del bienestar de la comunidad, sin afectar a unas personas que desde luego también quieren trabajar, que también quieren aportarle a la sociedad una serie de elementos que tienen que ver con su diversión, pero tienen que ver también con el desarrollo de la economía, como lo decía hace un momento el doctor Camilo. Vamos a escuchar este tema que definitivamente hace crecer el alma, el espíritu y el corazón de los colombianos en este día. Queremos invitar particularmente desde la Red Nacional de Emisoras del Ejército en Colombia a todos los colombianos de bien que participen de esta gran celebración, que se pongan felices, que sientan ese amor por la patria, que lleven la bandera en el corazón, pero que no agredan al otro. Hay respeto, hay conciliación, hay cariño, somos un solo país que está triunfando en el exterior, que tiene un puesto importante a nivel mundial. Bueno, hagámoslo valer, pero hagámoslo valer con civismo y con educación. ¿Hay puntos de encuentro, señor Carlos? Sin duda, y sucede todos los fines de semana. Se calcula en 1 millón de personas las que disfrutan una noche capitalina, un fin de semana de quincena. Y la conflictividad, o sea, resulta menores. Entonces quiere decir que los que celebramos en paz somos muchísimos más. No todo el mundo, porque eso es una falacia. No todo el mundo que toma agrede al otro. Sí, no todo el mundo. Para nada. Y eso es una falacia que nos han vendido. Y hay que ser contundentes y serios en el manejo de eso. Ese es un paradigma que no. Es que el licor no, y yo no comparto ahí con el doctor Telequi. Yo no comparto que el licor es ese exaltador. No, yo creo que el licor es el catalizador de una problemática muchísima más estructural que tiene nuestra sociedad en este momento: falta de empleo, celos, violencia intrafamiliar, falta de dinero. Hay una problemática estructural que no estamos atacando. Y ayer lo decía el editorial del Tiempo, que me pareció muy acertado ayer. Decía eficaz, pero algo está pasando. Claro. Y yo creo que el licor es precisamente eso. El licor es ese catalizador de esa problemática que estoy viviendo yo, y me excuso en el licor, y las autoridades se están excusando en el licor, y la sociedad se excusa en el licor para decir, ese es el catalizador. ¿Sí ve? Estaba borracho, entonces por eso le cascó a la mujer. Estaba borracho, por eso cogió un carro y... No, señor, el licor es un catalizador ahí. Entonces sí podemos celebrar en paz, sí podemos consumir licor responsablemente y no agredir al otro. Pues que yo te pregunto, tú eres de las que sale a un bar, toma un trago y te agarras con la mesa al lado. Entonces hay una problemática ahí que es en una población pequeña, ¿no? Que hay que sin duda hay que atacar en ellos con diferentes formas pedagógicas, sociales, un tema de consumo responsable, temas de adicción, porque ya puede ser un consumidor crónico. Bueno, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, pero no podemos seguir multiplicando el mensaje que es que el licor es importante y que todos los que toman alcohol se van a las manos con ese síndrome de adicción. Doctor Fanny, puntos de encuentro. ¿A qué podemos convocar a la ciudadanía colombiana en un día tan importante como este? Bueno, yo creo que un punto de encuentro y algo que debemos aprovechar y fortalecer y potenciar es ese sentimiento de patriotismo que aflora en todos los colombianos cuando ven a esos jugadores representando nuestra selección. Yo creo que en base a eso debemos construir un mejor tipo de relaciones, un patriotismo mucho más profundo, un patriotismo que nos permita celebrar en el marco de la responsabilidad, en el marco del respeto, del cuidado y la protección propia y ajena, porque tenemos que pensar en la autoprotección y también volvernos, digamos, cuidadores de las personas con las que nosotros estamos. No puede ser posible que precisamente porque nos tomemos un trago afloren esa falta de valores, esa falta de cosas a las que yo hacía referencia anteriormente y que me parece que son sumamente graves y que por eso tenemos que trabajar en la construcción de ciudadanía. Entonces me parece sumamente importante que
nuestro punto de encuentro sea hacer que ese patriotismo sea sumamente constructivo y en nuestras actividades diarias siempre meterle goles a la pobreza, meterle goles a la mediocridad, hacer las cosas bien desde nuestro saber hacer y pensar que el patriotismo tiene que ir mucho más allá de ese sentimiento que se siente cuando juega la selección Colombia, y hacer que estos momentos sean momentos de celebración y que no tengamos que lamentar nuestra falta de civismo. Definitivamente, ojalá que no la tengamos que lamentar. ¿Hacia dónde va la relación entre Azoares y la administración distrital? No, como siempre ha estado muy bien. Azoares ha trabajado con las administraciones desde mucho razón. Y sigue, claro, la discusión es una cosa, pero las relaciones son otras. Tú puedes perfectamente discutir con nuestras ondas Azoares, con argumentos, con cifras, con propuestas, porque nosotros nunca hemos sido un gremio que sale a defender, mire las pérdidas. No, mire, claro, hay que hacer un diagnóstico. Igual hay términos. El diagnóstico es este y las propuestas son estas. Entonces, va muy bien. El martes a las 8 de la mañana tenemos una reunión con el director del CEA, el doctor Rubén, que va a ser muy interesante porque nosotros también tenemos referenciado dónde se están presentando estas riñas, dónde están estas muertes violentas, y pretendemos hacer un ejercicio con la administración de hacer ese comparativo, a veces que estaban en las zonas de rumba consolidadas de la ciudad. Si no, entonces focalicemos hacia estas zonas, esas restricciones, que no es que no somos partidarios de las restricciones, pero sí hay que ponerlo, y tú preguntabas, ese punto medio, pues está claramente identificadas cuáles son las zonas, cuáles son los cuadrantes más conflictivos, y hacia ellos se puede, pero generalizar una ley seca en todo Bogotá, afectando una infinidad de actividades comerciales que nada tienen que ver con que se presenten desmanes, vandalismo y riñas y muertes en ciertos sectores que ya están muy identificados, pues es lo que no vamos a permitir. Definitivamente no lo vamos a permitir los colombianos. Tendrá que empecemos a crear y a trabajar en una selección nacional de 47 millones de colombianos, cuidando al vecino, al amigo, al pariente, al otro, y convocándolo para que haya paz, para que haya tranquilidad, y para que este partido de verdad, de corazón, sea un partido que nos haga felices, que nos haga sentir orgullosos y que no permita que a nivel mundial sigan diciendo que en Colombia somos violentos, somos maleducados, somos incultos, que no sabemos celebrar, sino que por el contrario haya una invitación a la paz, a la tranquilidad y particularmente a la reconciliación con el otro. Bueno, nos vamos. A ustedes muchísimas gracias, al doctor Germán Fandino, director de la Fundación Bogotanía. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Lo vamos a seguir consultando porque nos interesa seguir creando conciencia ciudadana sobre aspectos que tienen que ver con la cultura, con cómo comportarnos en la calle, con cruzar en la cebra, con parar cuando la otra persona va a pasar, con darle la silla a las señoras, a la señora embarazada, a los adultos mayores, con buenas prácticas de ciudadanía en Bogotá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido siempre. Señor Camilo Espina, pues ha sido un gusto conversar con usted, una persona además muy joven, ¿verdad? Muy joven y cargado de buenas ideas y de buenas estrategias para que los colombianos podamos seguir disfrutando. Conmigo con todo, no se puede ir más. Parezco más joven de la edad que tengo. Un término que usamos los colombianos, come años. Bueno, muy bien, mejor así. Muchas gracias, y la invitación es que hoy y siempre hagamos del fútbol una celebración a la vida. Definitivamente, lo vamos a consultar muy temprano el martes para que nos cuente qué expectativas tenemos los colombianos frente a esa reunión que ustedes van a tener, particularmente para Bogotá. Excelente. Bueno, vamos a estar muy atentos. A todos ustedes, Giovanni Cruz, nuestro excelente productor, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, no nos queda más que invitarlos para que disfruten. Giovanni, la hora del partido es 3 en punto hora colombiana, 5 en punto hora en Brasil, en el Maracaná. 3 de la tarde hora colombiana, 5 de la tarde, como usted dice, hora de Brasil. Le favorece pues ya bajo la temperatura a los uruguayos, pues, sí. Recordemos que en Barranquilla, con ese calor de 30 grados, le ganó Colombia 4 goles. Bueno, después no digan que no se los advertimos. Hay un 5-0 rondando desde hace rato, de manera que, bueno, ojalá, Dios quiera que sea así. Amigos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo gigantesco, la bendición de Dios y definitivamente a nuestros héroes de la patria, como siempre.
Fe en la causa, patria, honor, lealtad, Dios en todas nuestras actuaciones. Y a la selección nacional, un abrazo rompehuesos para esos grandes de nuestra selección, que son ejemplo de civismo. Porque hay que decirlo a propósito del tema que usted mencionaba, doctor Fandiño, son ejemplo de civismo, de cordura, de elegancia, de clase, de buen juego. A ellos, nuestras mayores bendiciones, y a todos ustedes un abrazo gigantesco. Paz y tranquilidad en esta celebración. 5-0. 5-0. Muy bien.